Fisiopatología de Port, novena edición, capítulo 32, Trastornos de la función cardíaca, páginas 520 a la 526, segunda parte. Contenidos. Primero, trastornos valvulares aórticos. Segundo, estenosis valvular aórtica. Patogénesis, diagnóstico y tratamiento. Tercero, insuficiencia valvular aórtica. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas y diagnóstico, tratamiento. Cuarto, resumen insuficiencia valvular. Quinto, desarrollo embrionario del corazón. Trastornos valvulares aórticos. La válvula aórtica se localiza entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Tiene 3 cúspides y a veces se denomina válvula semilunar aórtica porque sus valvas tienen forma de media luna, como se ilustra en la figura 32-17. La válvula aórtica no tiene cuerdas tendinosas. Aunque sus estructuras son similares, las cúspides de la válvula aórtica son más gruesas que las de mitrales. La capa media de la válvula aórtica está engrosada cerca del medio, donde las 3 valvas se unen, lo que asegura un sello hermético. Entre el tejido engrosado y los márgenes libres, las valvas son más delgadas y ligeras. Un aspecto importante de la válvula aórtica es la localización de los orificios para las 2 arterias coronarias principales, que se sitúan detrás de la válvula y en ángulos rectos con la dirección del flujo sanguíneo. La presión lateral en la aorta es lo que impulsa la sangre hacia las arterias coronarias. Durante la fase de expulsión del ciclo cardíaco, la presión lateral disminuye por la conversión de la energía potencial en energía cinética conforme la sangre se desplaza hacia la aorta. Este proceso se exagera en la estenosis valvular aórtica porque la velocidad del flujo es muy alta. Estenosis valvular aórtica. La estenosis valvular aórtica, a menudo referida solo como estenosis aórtica, se caracteriza por aumento en la resistencia a la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, como se muestra en la figura 32-18. Las causas más frecuentes de estenosis aórtica son malformaciones congénitas de la válvula y calcificación adquirida de la válvula normal con 3 valvas. Las malformaciones congénitas pueden dar lugar a válvulas con una cúspide, bicúspides o con valvas malformadas. La estenosis aórtica adquirida casi siempre es consecuencia de la calcificación relacionada con el desgaste y desgarro normal de una válvula aórtica hasta entonces normal o de válvulas bicúspides congénitas en cerca del 1% de la población. La incidencia de estenosis valvular adquirida es del 2% al 4% en los adultos mayores de 65 años de edad. Patogénesis. La progresión de la estenosis aórtica calcificada casi siempre es lenta y varía mucho de una persona a otra. Los cambios valvulares varían desde el engrosamiento leve sin obstrucción a la calcificación grave con alteración del movimiento de las valvas y obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Los procesos en el desarrollo de la valvulopatía aórtica calcificada son similares a los de la enfermedad arterial coronaria. Ambos trastornos son más frecuentes en varones, personas de edad avanzada y personas con hipercolesterolemia, y ambos se deben en parte a un proceso inflamatorio. Las lesiones tempranas de la esclerosis aórtica muestran lesiones subendoteliales similares a placas, parecidas a la lesión ateroesclerótica en su fase inicial. La esclerosis aórtica se distingue de la estenosis aórtica por el grado de compromiso valvular. En la esclerosis aórtica, las valvas están engrosadas, pero la obstrucción al flujo es mínima, mientras que en la estenosis aórtica, el área funcional de la válvula ha disminuido lo suficiente para causar obstrucción mensurable al flujo de salida. La calcificación de la válvula aórtica evoluciona de la base de las cúspides a las valvas. Esto reduce el movimiento de las valvas y la superficie efectiva, pero sin fusión de las comisuras. Conforme avanza la calcificación, las valvas se vuelven más rígidas, se agrava la obstrucción al flujo de salida ventricular izquierdo y la fusión de las comisuras causa estenosis aórtica. Como la estenosis aórtica se desarrolla en forma gradual, el ventrículo izquierdo tiene tiempo para adaptarse. Con el aumento en la presión sistólica secundario a la obstrucción,
la pared ventricular izquierda se vuelve más gruesa o experimenta hipertrofia, pero se conserva el volumen normal de la cámara. Este aumento en el grosor de la pared puede mantener una fracción de expulsión normal. Existen pocas alteraciones hemodinámicas conforme el área de la válvula se reduce de su cifra normal a la mitad, de los 3 a 4 centímetros cuadrados normales a 1.5 a 2 centímetros cuadrados. Sin embargo, una reducción adicional del área valvular de la mitad a un cuarto de la superficie normal produce una obstrucción grave al flujo con sobrecarga de presión progresiva en el ventrículo izquierdo. En ese momento, el trabajo aumentado del corazón empieza a rebasar la reserva de flujo sanguíneo coronario, lo que causa disfunción sistólica y diastólica y signos de insuficiencia cardíaca. Diagnóstico. La estenosis aórtica casi siempre se diagnostica por primera vez por auscultación de un soplo sistólico de expulsión intenso o un segundo ruido cardíaco único o con separación paradójica. Al final se desarrollan las manifestaciones típicas de angina, síncope e insuficiencia cardíaca, aunque debe vigilarse de cerca la aparición de signos más sutiles de disminución en la tolerancia al ejercicio o disnea de esfuerzo. La angina ocurre en casi 2/3 de las personas con estenosis aórtica avanzada y es similar a la observada en la enfermedad arterial coronaria. La disnea, fatiga notable, cianosis periférica y otros signos de insuficiencia cardíaca con gasto bajo no son prominentes hasta una etapa avanzada de la enfermedad. La razón más frecuente del síncope, desmayo, es el decremento de la circulación cerebral que ocurre durante el esfuerzo, cuando la presión arterial disminuye como consecuencia de la vasodilatación en presencia del gasto cardíaco fijo. Puede emplearse la ecocardiografía para evaluar la gravedad de las lesiones aórticas calcificadas, el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, el grado de hipertrofia ventricular y la presencia de trastornos valvulares relacionados. Esta herramienta forma parte importante en la toma de decisiones para el reemplazo valvular aórtico. La evaluación ecocardiográfica se recomienda cada año en personas con estenosis aórtica grave, cada 1 a 2 años en caso de estenosis moderada, cada 3 a 5 años con estenosis leve. Tratamiento. No existe un tratamiento médico para la estenosis aórtica grave, aunque está indicada la modificación intensiva de los factores de riesgo, como la reducción de lípidos y el tratamiento antihipertensivo. En niños con estenosis aórtica congénita, las valvas están solo fusionadas y la valvulotomía con globo puede producir un beneficio sustancial. El reemplazo valvular es el tratamiento más efectivo. Las intervenciones médicas se prescriben para aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca en pacientes inelegibles para la intervención quirúrgica. Para pacientes con estenosis aórtica sintomática, el reemplazo valvular casi siempre mejora los síntomas. Insuficiencia valvular aórtica. La insuficiencia valvular aórtica, insuficiencia aórtica, es resultado de la incompetencia valvular que permite el reflujo de sangre al ventrículo izquierdo durante la diástole, como se muestra en la figura 3218. Como resultado, el ventrículo izquierdo debe aumentar su volumen por latido para incluir la sangre que entra de los pulmones y la que refluye por la válvula insuficiente. Etiología y patogénesis. Este efecto puede ser resultado de trastornos que causan cicatrización de las valvas o aumento del orificio valvular a un grado tal que las valvas ya no pueden cerrar. Hay varias causas de insuficiencia aórtica: fiebre reumática, dilatación idiopática de la aorta, anomalías congénitas, endocarditis infecciosa y síndrome de Marfan. Otras causas incluyen hipertensión, traumatismo y fallo de una válvula prostética. La insuficiencia aórtica aguda se caracteriza por la llegada de un gran volumen regurgitante súbito al ventrículo izquierdo de tamaño normal que no tuvo tiempo para adaptarse a la sobrecarga de volumen. Por lo general, se debe a trastornos como la endocarditis infecciosa, traumatismo o disección aórtica. Aunque el corazón responde mediante mecanismos explicados por la ley de Frank-Starling y aumento en la frecuencia cardíaca, estos mecanismos compensatorios no pueden mantener el gasto cardíaco. Como resultado, hay un aumento intenso en la presión ventricular izquierda al final de la diástole que se transmite a la aurícula izquierda y las venas pulmonares, lo que culmina con edema pulmonar. El descenso en el gasto cardíaco activa la estimulación simpática, con aumento consecuente en la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica que agravan la insuficiencia valvular. La muerte por el edema pulmonar, arritmias ventriculares o colapso circulatorio es frecuente en la insuficiencia aórtica aguda grave.
La insuficiencia aórtica crónica, casi siempre de inicio gradual, es un trastorno que combina sobrecarga de volumen y presión en el ventrículo izquierdo. Conforme aumenta la deformidad valvular, el flujo regurgitante hacia el ventrículo izquierdo aumenta, la presión arterial diastólica cae y el ventrículo izquierdo crece cada vez más. Desde el punto de vista hemodinámico, el aumento en el volumen ventricular izquierdo deriva en la expulsión de un volumen por latido grande, casi siempre adecuado para mantener el gasto cardíaco anterógrado hasta una fase avanzada de la enfermedad. La mayoría de las personas se mantiene asintomática durante esta fase compensada, que puede durar décadas. Es posible que durante muchos años el único signo sea un soplo aórtico sistólico suave. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Conforme la enfermedad avanza, aparecen los signos y síntomas de insuficiencia ventricular izquierda, que incluyen disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. En la insuficiencia aórtica, la falta de cierre valvular aórtico durante la diástole causa una caída anómala en la presión diastólica. Como el flujo sanguíneo coronario es mayor durante la diástole, el descenso de la presión diastólica reduce la perfusión coronaria. Aunque la angina es rara, puede ocurrir cuando la frecuencia cardíaca y la presión diastólica caen mucho. Las personas con insuficiencia aórtica grave a menudo se quejan de una conciencia incómoda de sus latidos cardíacos, sobre todo cuando están acostados, y molestia torácica causada por el golpeteo del corazón contra la pared torácica. La taquicardia ocurre durante el estrés emocional o el esfuerzo puede causar palpitaciones, sensación de golpeteo en la cabeza y contracciones ventriculares prematuras. Los principales hallazgos físicos se relacionan con la ampliación de la presión del pulso arterial. Los sonidos de Korotkov pueden persistir hasta cero, aunque la presión intraarterial rara vez es menor de 30 milímetros de mercurio. El volumen por latido grande y la presión amplia del pulso pueden causar pulsaciones carotídeas prominentes en el cuello, pulso de Corrigan, inclinaciones en la cabeza, signo de Musset, pulsaciones sistólicas en el lecho ungueal de la mano bajo presión suave, pulso de Kinge, pulsos periféricos intensos y shock ventricular izquierdo que causa movimiento torácico con cada latido. El pulso hipercinético de la insuficiencia aórtica más grave, llamado pulso en martillo hidráulico, se caracteriza por distensión y colapso rápido de la arteria. La turbulencia del flujo a través de la válvula aórtica produce un soplo holodiastólico descendente que se escucha mejor en el borde external izquierdo. En la insuficiencia aórtica grave puede escucharse un retumbo mesodiastólico en la punta llamado soplo de Austin Flint. Tratamiento. El tratamiento para la insuficiencia aórtica crónica grave es el reemplazo de la válvula. La cirugía se recomienda siempre que los pacientes tengan síntomas, sin importar cuál sea la función ventricular izquierda. En pacientes asintomáticos existe controversia acerca del reemplazo valvular. Sin embargo, en sujetos con disfunción ventricular izquierda o con dilatación ventricular izquierda grave, también se recomienda el reemplazo valvular, incluso en ausencia de síntomas. El tratamiento médico en la insuficiencia aórtica ha evaluado en estudios clínicos. Su objetivo es mejorar el volumen por latido anterógrado y reducir el volumen regurgitante, casi siempre con fármacos que reducen la poscarga. No hay una indicación sólida para el tratamiento médico según los estudios clínicos. Solo existe una recomendación débil para disminuir la poscarga. El medicamento de primera línea recomendado para pacientes con insuficiencia aórtica grave asintomática, sobre todo en hipertensos, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La cirugía se mantiene como la principal terapéutica para la insuficiencia aórtica grave. En resumen, la disfunción de las válvulas cardíacas puede ser consecuencia de diversos trastornos, como defectos congénitos, traumatismo, cardiopatía isquémica, cambios degenerativos e inflamación. La endocarditis reumática es una causa frecuente. Los efectos de la cardiopatía valvular se producen por trastornos en el flujo sanguíneo. Un defecto valvular estenótico es el que causa una reducción del flujo sanguíneo a través de una válvula, lo que altera el vaciamiento y aumenta las demandas de trabajo de la cámara cardíaca que se vacía a través de la válvula afectada. La insuficiencia valvular permite que el flujo sanguíneo continúe cuando la válvula se cierra. Las cardiopatías valvulares generan turbulencia en el flujo sanguíneo y a menudo se detectan en la auscultación cardíaca. Enfermedad cardíaca en lactantes y niños. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos.
Primero, describir el flujo sanguíneo en la circulación fetal, describir la función de la ventana oval y el conducto arterioso y describir los cambios en la función circulatoria que ocurren durante el nacimiento. Segundo, describir los efectos anatómicos y los patrones alterados del flujo sanguíneo en niños con defectos en el tabique interauricular, defectos en el tabique interventricular, defectos en el cojinete endocárdico, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, persistencia del conducto arterioso, transposición de grandes vasos, coartación aórtica y anatomía con ventrículo único. Tercero, describir las manifestaciones presentes en las fases aguda, subaguda y convaleciente de la enfermedad de Kawasaki. En la figura 32-21 se ilustra el prolapso de la válvula mitral. Una vista de la válvula mitral desde la aurícula izquierda muestra las valvas redundantes y deformadas que se inflan hacia la cavidad auricular izquierda. Aunque cada año miles de lactantes tendrán una cardiopatía congénita, otros niños desarrollarán un trastorno cardíaco adquirido, incluida la enfermedad de Kawasaki. Desarrollo embrionario del corazón. El corazón es el primer órgano funcional del embrión. Sus primeros movimientos pulsátiles comienzan en la tercera semana después de la concepción. Este desarrollo temprano del corazón es esencial para el embrión, que crece con rapidez como una forma de circular los nutrimentos y eliminar los productos de desecho. La mayor parte del desarrollo del corazón y los vasos sanguíneos ocurre entre la tercera y la octava semanas de vida embrionaria. El corazón en desarrollo comienza como dos tubos de endotelio que se fusionan en una sola estructura tubular. Las estructuras cardíacas tempranas se desarrollan conforme el corazón se alarga y adquiere dilataciones y constricciones alternadas. Primero se desarrollan una sola aurícula y un ventrículo, junto con el bulbo del corazón, como se ilustra en la figura 32-21. A esto le sigue la formación del tronco arterioso y el seno venoso, un espacio venoso grande que recibe sangre del embrión y la placenta en desarrollo. Los movimientos pulsátiles tempranos del corazón comienzan en el seno venoso y desplazan la sangre fuera del corazón a través del bulbo del corazón, el tronco arterioso y los arcos aórticos. El ritmo de crecimiento distinto de las estructuras cardíacas primitivas, junto con la fijación del corazón en sus extremos venoso y arterial, hacen que el corazón tubular se flexione sobre sí mismo. Conforme el corazón se dobla, la aurícula y el seno venoso quedan detrás del bulbo cardíaco, el tronco arterioso y el ventrículo. Este plegamiento del corazón primitivo da lugar a la alineación del corazón en el lado izquierdo del tórax, con la aurícula situada detrás del ventrículo. La rotación anómala durante la formación del asa ventricular puede causar varias posiciones anómalas, como la dextroposición del corazón. El corazón embrionario continúa su desarrollo con la división de las cámaras. El fraccionamiento del conducto auriculoventricular, la aurícula y el ventrículo comienza en la cuarta semana. Para la quinta está completo. La tabicación del corazón comienza cuando se forman paquetes tisulares llamados cojinetes endocárdicos en la parte media de las paredes dorsal y ventral del corazón, en la región del conducto auriculoventricular, y comienzan a crecer hacia el centro. Hasta que comienza la tabicación, existe un solo conducto auriculoventricular entre las aurículas y los ventrículos. Conforme crecen los cojinetes endocárdicos, se unen y fusionan para separar los conductos auriculoventriculares derecho e izquierdo, como se ilustra en la figura 32-22. Las válvulas mitral y tricúspide se desarrollan en estos conductos. Los cojinetes endocárdicos también contribuyen a la formación de partes de los tabiques auricular y ventricular. Los defectos en la formación del cojinete endocárdico pueden causar anomalías septales auriculares y ventriculares, defectos completos en el conducto auriculoventricular y anomalías en las válvulas mitral y tricúspide. La separación de los ventrículos comienza con el crecimiento del tabique interventricular desde el piso del ventrículo hacia arriba a los cojinetes endocárdicos. La fusión de los cojinetes endocárdicos con el tabique interventricular se completa hacia el final de la séptima semana. En la figura 32-22 se muestra el desarrollo de los cojinetes endocárdicos, conductos auriculoventriculares derecho e izquierdo, tabique interventricular y tabique primario y tabique secundario de la ventana oval. Nótese que la sangre de la aurícula derecha fluye por la ventana oval a la aurícula izquierda. En la figura 32-23 se ilustra la separación y giro del tronco arterioso para formar la arteria pulmonar y la aorta.